Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Doctor Luis Stinco, geólogo especializado en hidrocarburos, docente del Instituto Gas y Petróleo, consultor externo, con más de 20 años trabajando en empresas del sector. Luis, muchísimas gracias por venir a Energía 21, un placer tenerte con nosotros. La sesión pasada hablamos de hidrocarburos no convencionales, nos acompañó Emilio Put, justamente explicándonos qué es vaca muerta y en qué consisten los hidrocarburos no convencionales como tal son conocidos. ¿Qué nos podés contar de los hidrocarburos convencionales? ¿Cómo está hoy la Argentina en materia de nuevas exposiciones, ¿no? Justamente búsquedas de petróleo convencional? Mira, la Argentina tiene una situación en donde no es un país petrolero propiamente dicho, como uno podría pensar en Arabia Saudita, Qatar, Irán mismo. Pero la particularidad que tiene es que nosotros tenemos más de 100 años de producción, tenemos campos petroleros, tenemos 6 cuencas con distintas opciones de buscar esos recursos y reservas convencionales. Y lo más interesante es que tenemos una amplia variedad de posiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos desde reservorios, lugares en donde están acumulándose el gas y el petróleo que después nosotros vamos a explorar y producir para llevarlo a la producción, que están a profundidades tan someras como 300 metros, 2000 metros y en el caso particular en el norte de Argentina, más de 6.000 metros. Renovar 3 posiblemente incluya proyectos de geotérmica, se estimaba en octubre de este año que van a incluir. Asumo que de alta potencia. Pero vos me comentabas que se puede hacer a nivel residencial. Sí, definitivamente. Sí, sí, había casos. Sí, claro. Es muy importante la utilización. Primero que hacer un muestreo de detalle de los terrenos, de los suelos, para ver cuáles son los rangos de temperatura. Por ejemplo, aquí hay muestreos en la capital federal, en Vicente López, se están haciendo actualmente. Y lo que se hace es tener una noción de cuál es la temperatura media. Entonces, si la temperatura media está en el rango de 15 grados, uno puede utilizar esos 15 grados. En invierno, si afuera hace 5 y yo tengo 15, seguro que me va a ayudar a levantar la temperatura en mi construcción. Y por el contrario, si afuera hace 38 y yo tengo 15, seguro que me va a bajar esa temperatura. Marcelo Álvarez, ingeniero especializado en energías renovables, 34 años de experiencia en energía solar, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, gerente de Aldar. Seguimos con más Energía 21. Marcelo, un placer tenerte. Energías renovables, el tema del momento y mi favorito por mi profesión. ¿Qué son las energías renovables? ¿Cómo está hoy la Argentina en matriz energética en cuanto a renovables? Definición de energías renovables son aquellas que toman fuentes inagotables y que tienen bajo impacto ambiental, nada tiene cero impacto ambiental, pero tiene bajo impacto ambiental y usan recursos que no se agotan. En términos de emisiones, tienen un promedio de emisiones muy inferior a las fuentes que desplazan. Y en términos de matriz energética, Argentina está corrigiendo un déficit que tuvo durante años, está creciendo, tiene una nueva ley que fija un modelo de cuota, que fija 8% para este año y llegando a 20% en 2025. Medidas correctas en la dirección correcta, todavía nos va a costar alcanzar la primera parte de la curva porque hoy estamos alrededor del 2% en lo que ya está construido generando. Hay mucho en construcción. Hay que tener la cabeza abierta para evitar el fanatismo tecnológico de tal o cual tecnología. Pero en particular solar, como no tiene partes en movimiento, no hace ruido, va a ser masiva en términos de áreas urbanas, sobre todo las céntricas, y lo que puede hacer es toda superficie que esté orientada mayormente hacia el norte, libre de sombras, puedo poner un sistema de captación solar, sea solar térmico o solar fotovoltaico, y el repago de ese sistema va a depender de la tarifa que tenga en cada región, porque distintas provincias tienen distintos cuadros tarifarios, pero se repaga en 7-8 años
va a tener financiamiento con la nueva ley para poder hacerlo con una tasa negativa respecto de la inflación, y lo que va a tener es un sistema que le va a durar más de 30 años y que le va a poder generar un saldo positivo de fondos al usuario que lo adopta. O sea que desde el punto de vista económico son rentables para todos. Lo que vamos a tener que ver en el decreto reglamentario es que el financiamiento esté al alcance del usuario en las distintas categorías: residencial, industrial y comercial. Comerciales e industriales además van a tener incentivos fiscales. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía 21. Mi nombre es Regina Rañeri y hoy tenemos un programa especial sobre biomasa y sobre tarifa eléctrica. ¿En qué componentes podemos hacer ahorro significativo de electricidad y cómo tener una compra inteligente de energía? Por otro lado, siendo Argentina un país agrícola ganadero, veremos cuáles son los aprovechamientos de biomasa que son hoy competitivos para nuestro país para tener un contrato a largo plazo de energía económica que sea además sustentable. Esperemos que disfruten igual que nosotros este programa y recordamos nos sigan en todas nuestras redes sociales, pudiendo visualizar nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube de 360 TV. Carlos Arrigoni, especialista en costos de tarifas eléctricas, autoridad de UITBA, exdirector de CAMESA, Aguera y UIA. Esto es Energía 21. Carlos, muchísimas gracias por venir. Placer tenerte. Hemos abordado en los programas anteriores cómo se conforma la tarifa eléctrica y cuál es esta nueva política de sinceramiento del costo. ¿Qué nos puedes explicar al respecto para que todos entiendan hoy cómo se compone una tarifa y en dónde habría que hacer un real ahorro en el consumo final de electricidad? Bien, primero un poquito de contexto. Venimos de un esquema, bueno, ya no tanto, hace unos años teníamos un esquema tarifario que inhibía las posibilidades de hacer eficiencia energética o de aprovechamiento energético porque las tarifas no lo justificaban. El esquema tarifario estaba muy atrasado, sí, las tarifas, y en el caso de hacer eficiencia energética, normalmente es a través de invertir, gastar dinero para conseguir un ahorro en el consumo. Eso hacía que a unas tarifas bajas ese gasto no se justificara. Vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué es el costo energético? Es tarifa por consumo. Uno puede bajar el costo energético respecto del factor tarifario o respecto del factor consumo. ¿Te parece? Revisemos un poco las dos, a ver qué se pueden hacer cada... por separado. Cuando uno quiere trabajar sobre el factor tarifario, no es que va a poder manejar las tarifas, pero sí puede manejar los encuadramientos, evitar penalizaciones, hacer compra óptima. Cómo lo que consumís, sin tocarlo, lo podés pagar menos, dentro de lo que permite el marco regulatorio vigente. Tanto el nacional, el local, el área metropolitana, como en el interior. En todos hay distintos esquemas de contratación, de penalizaciones y cómo evitarlas, que permiten bajar el costo energético en el aspecto del factor consumo. Del factor tarifas. El otro aspecto, que es lo que se llama eficiencia energética, es trabajar sobre el factor consumo, que es cómo fabricar lo mismo, cómo obtener el mismo resultado con menor cantidad de energía consumida. Por tanto, si en una época teníamos una tarifa muy, muy baja, que no representaba los costos de generación, ni los costos de distribución, ni nada, pero muy baja, para poder bajar el consumo en X kilowatt-hora de energía por año, tenías que hacer una inversión seguramente. Porque la eficiencia energética normalmente requiere inversiones. Así sea cambio de luminarias o de lámparas. Sí, definitivamente es un costo asociado. Ahora bien, cuando ese consumo que hemos reducido lo multiplicamos por una tarifa que no es significativa, nos da un monto de ahorro muy bajo que comparado con la inversión requerida no se justificaba. Esto era lo que pasaba antes. Con las modificaciones en el esquema tarifario, y yo digo que no sé si en el escalonamiento adecuado, pero sí en el sentido correcto que se dio, ahora sí son lo suficientemente significativas como para que se puedan justificar muchísimas acciones de uso eficiente de energía que se van a repagar en un tiempo razonable. Contame, Carlos, ¿qué es la génesis de este cambio tarifario?
porque ahora vimos, el marco regulatorio general se ha modificado justamente la quita de subsidios vinculado a la distribución, que ahora espero amplíes, y también tenés una cuota parte de energías renovables, que ya lo hemos abordado en la sesión anterior, en el programa anterior, que efectivamente los grandes usuarios están obligados a diversificar consumo con un 8% a fin de este año, con fuentes de energía renovable, tienen la posibilidad de contratar de forma directa con un privado. Entonces se abre efectivamente, como vos decís, la gestión activa de la compra eléctrica, que hasta ahora no era en una empresa o en una industria un factor clave del consumo, porque como mencionaste, era insignificante el costo final. ¿Qué es la tarifa? ¿Cómo está compuesta una tarifa y en dónde se puede hacer la génesis de su...? Bien, básicamente una factura, por así decirlo, está compuesta por 3 componentes, que son evidentes sobre todo en los consumos industriales o comerciales importantes, en donde viene discriminado cargos por potencia, cargos por consumo de energía e impuestos. Esos son los 3 factores. Por un momento dejemos los impuestos de lado, que son todo un capítulo. ¿Qué contiene la factura de energía? Los términos de energía provienen básicamente del costo en el mercado mayorista. Okay. La generación tiene una mecánica de despacho de máquinas y de costos que se deberían transferir, como fue en su inicio, a la tarifa a través de las metodologías de cada contrato de concesión, pero que se fue atrasando a niveles, digamos, muy importantes. Y esa diferencia entre el costo real de generación que se le debe pagar a las generadoras versus lo que pagaba el cliente y paga actualmente el cliente a través de la factura del distribuidor, sí, se ha ido despegando cada vez más. En este gráfico sí, lo que podemos ver es que esta es la evolución histórica del costo. Lo que vemos en verde y en azul. El costo es el total, las componentes son distintas partes de ese costo. Sí. Pero lo que pasa a tarifa es esta línea naranja. Correcto. Que evidentemente hasta acá se ha ido despegando muchísimo. Esto es el subsidio. Estas son los sucesivos incrementos de tarifa vinculada al costo de la energía en el mercado mayorista y estamos hoy acá. O sea que esto es el subsidio no a las distribuidoras, es el subsidio a los usuarios, que es la diferencia entre el costo real de generación y el costo de la energía que se paga a través de la tarifa del distribuidor. En tu gráfica que estamos viendo en pantalla vemos un aumento también en los costos de generación, más allá de la estacionalidad lógica, que ahora te voy a pedir amplíes en cómo son los costos conformados en función de la época del año, sino un aumento en los últimos, que son 3 años, debido a que han ingresado equipos de eficiencias para justamente sustituir un déficit eléctrico, ¿no? Veníamos bastante mal, porque con la generación distribuida se incorporaron al sistema máquinas de muy baja eficiencia que aumentan el costo específico. Pero no nos olvidemos que la alimentación de estos costos, por así decirlo, que es la alimentación a los que marcan precio en el mercado mayorista, son los combustibles. Correcto. Y en los combustibles también somos deficitarios, tenemos que importar, están totalmente dolarizados. Y hay una componente del mercado global como un commodity que es el petróleo, pero además hay una componente también local en cuanto al sinceramiento eléctrico, digamos, de combustible en Argentina. Sí, también lo hay. Es que uno es compañero del otro, proviene todo de lo mismo. Los aumentos que se están previendo, que sí que no con la nafta, están también derivados de los avatares del precio internacional del producto y de nuestro particular vínculo con el dólar. Correcto. Hacemos un repaso. Entonces, el costo de generación ha aumentado debido justamente a precios de petróleo internacional, a costos de generación general, además de la estacionalidad propia. Además de lo que se ve acá, invierno, verano. Evidentemente, en invierno no podemos generar con gas natural, tenemos que ir a gasoil y demás, entonces tenemos que, obviamente sale más caro. Estos serruchos que ves acá son los inviernos de cada año. Y esta política de sinceramiento, en este costo final que se traduce al gran usuario, sobre el cual tiene una tarifa, me sale financiada, pero una tarifa subsidiada. ¿A qué se debe este cambio en la reforma tarifaria, justamente? Es que es insostenible seguir cobrando
por acá y pagando por el precio real. Teníamos un 10% aproximadamente. Aproximadamente, o sea, que se ve claramente en el gráfico, la relación entre esta línea naranja y el valor de cada momento. Y acá están los saltos y todavía nos queda por recuperar, pues, lo cual hace la cuestión difícil, porque bueno, veníamos además mal acostumbrados. En números absolutos no estamos tan mal, en dólares por ejemplo no estamos tan mal. No quiero marear ni voy a entrar en valores de la energía o el kilovatio hora por dólar y demás, pero en eso no estaríamos tan mal, pero bueno, se siente de todas maneras. Estos aumentos a futuro que todavía están previstos hasta tener un costo real, un sinceramiento real de tarifa, ¿cómo se prevén en general? ¿Cuándo se habrían unos nuevos Y para septiembre-octubre tendría que haber otro. Me decías que cada 3 meses era lo estipulado. En su origen, el precio estacional del mercado mayorista, que sería el precio spot de la generación proyectado a cada 3 meses, era el dato de entrada a las tarifas de energía de las distribuidoras. Entonces se mantenía que esto y lo anterior, digamos, en un orden lógico de lo que se cobraba al usuario a través de la factura del distribuidor y lo que se le pagaba a los generadores en Camesa. Eso se fue desvirtuando. Estamos tratando de achicarlo porque es insostenible. Y esto fue un cóctel muy complicado porque fue aplastar las tarifas o mantenerlas inamovibles, que hace que se incentive el consumo y se retraiga la oferta cuando no está bien remunerado, se vende remunerada. Y eso es un cóctel insostenible. Y cuando digo que estaba aplastada la tarifa, por ejemplo, para un cliente mediano, un industrial, categoría T3 de 50 kilovatios para arriba, entre enero del 2001, o sea, un año antes de nuestra debacle, y enero del 2016, un mes antes del primer aumento tarifario en esta gestión. Son 15 años. En 15 años, el pan se multiplicó por 52, el salario del peón industrial por 27, el dólar por 15, la bolsa de cemento más o menos por el estilo. Y los cargos por potencia, por ejemplo, de un cliente T3 de baja tensión en el área metropolitana, se multiplicó por 1,72 o por 2. Correcto. O sea, un aumento generalizado del 15, 20, 25, dependiendo la... No, por 25. Sí, por 25 veces. Sí, solamente representan 2. Insostenible. Y con un agregado, desde el 2009 a enero del 2016, fue el mismo. Sí. Este saltito que dije, el saltito lo dije en los primeros años, en los primeros 9 años. ¿Me contás más en el próximo bloque? Con gusto. Seguimos con más Energía 21, tarifa eléctrica, eficiencia energética. Esto es Energía 21. Si tienen inquietudes sobre próximos programas, sobre qué temas les interesaría abordar sobre energía e infraestructura, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para hacernos llegar sus comentarios. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos en Energía 21. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Estábamos hablando del costo de generación.
que es efectivamente una componente en ambas partes, ¿no? Hacer eficiencia energética para reducir un consumo, oferta y demanda de electricidad. Nos comentaste cómo está compuesta hoy la tarifa. ¿Qué más nos puedes comentar, además de la compra conjunta y de cómo están sincerándose los costos? Esto vinculado con el tema de la generación de energía eléctrica. La otra componente de costos importante que tenemos son los cargos por potencia, que de alguna manera representan el valor agregado de distribución, que es donde realmente, de donde se alimenta los ingresos del distribuidor. Y ahí también ha habido retrasos, que es lo que yo comentaba, de haber multiplicado por 2 cuando todo se multiplicó por un promedio de 15 a 20, la tarifa. Ahora, en ese ámbito también se puede obtener resultados importantes en disminución del factor tarifario, que es lo que yo denomino hacer compra óptima. Por un lado, dejemos de costado el tema del consumo de energía, o sea, no actuar sobre cuánto consumimos, sino cuánto pagamos eso que consumimos, Correcto. que está vinculado con el esquema tarifario. Y ahí, que es lo que te decía, denomino compra óptima, es buscar de qué manera uno se puede encuadrar mejor dentro de lo que permite el marco regulatorio. Esto es, evitar penalizaciones, hacer contrataciones óptimas de potencia, evitar excesos de energía reactiva y sus penalizaciones consecuentes, la correcta categorización. Este conjunto de cosas, que es compra óptima, en general no requiere gastos. ¿Querés ampliar en cada una de ellas? Así que nos están escuchando, saben cómo actuar. Bien, es justamente a lo que me dedico en particular. Uno encuentra que todos los esquemas regulatorios tienen diversas cuestiones. Uno, ¿qué es lo que te cobran? Te cobran cargos fijos sobre los cuales no hay nada que hacerle, cargos por potencia, y cobran la potencia contratada o la potencia registrada, o sea, la que sea mayor. Por lo tanto, si uno contrata por encima de lo que viene registrando, estará pagando acá arriba, inútilmente. Pero si contrata por debajo y registra más arriba, se penaliza. Entonces hay que encontrar el balance. Encontrar ese punto de equilibrio que hace óptima la compra es uno de los factores muy importantes en la compra óptima de energía, vista desde el factor tarifario. La otra cuestión que se factura es los excesos por energía reactiva. No vamos a empezar a explicar qué es energía reactiva, pero es algo que consumimos inevitablemente, que nos permiten consumir hasta un cierto límite y pasado ese límite nos penalizan. Y la penalización es muy fuerte y justa, aunque muchos usuarios no lo entiendan. ¿Por qué? Porque estamos dañando de alguna manera, ocupando sistemas, líneas, transformadores inútilmente. Entonces, pasado un cierto nivel, nos penalizan. Entonces, a veces no se visualiza eso, se pagan penalizaciones muy fuertes y eso se puede corregir. En este caso sí con inversión, con equipamiento, con capacitores. Pero normalmente, y aún más allá de los avatares de los precios de los equipos, generalmente a las tarifas actuales en 6 a 7 meses se repaga el costo que puedan tener los capacitores que nos corrigen, con evitando la multa, se pagan los... Corrigen la potencial. Después tenemos el tema de las categorías. Hay en todos los marcos regulatorios, en Buenos Aires, en Entre Ríos, Córdoba, todos tienen una estratificación de los clientes hasta ciertos niveles. Acá en el área metropolitana es hasta 10 kilos la tarifa T1, hasta 50, de 10 a 50 la T2 y por encima de la T3. Y hay diferencias. La energía cuesta cada vez menos a medida que uno va ascendiendo en la categoría, pero empiezan a aparecer los cargos por potencia. Un T1 no paga cargos de potencia, paga solamente energía. O mejor dicho, la potencia la paga metida dentro de la tarifa de energía, pero no como un ítem aparte. Los T2 pagan más potencia y los T3 más tarifa de potencia. Entonces, estar en la categoría correcta es esencial. Y uno diría, pues es fácil de verlo, no es tan fácil. Yo he tenido casos de ahorros hasta el 84,5% de ahorro, no de costo final. El 84%. ¿Por qué? Porque estaban pagando como un cliente T3, con tarifa de cliente T3, una energía muy barata, pero que era muy poca porque eran chicos. Y
pagaban en cambio los cargos por potencia, que son realmente fuertes. Cada cliente tiene que estar ubicado en su tarifa, en su categoría correcta, porque si es chico y paga como en tarifa grande, paga de más. Si es grande y está categorizado como chico, también paga de más. Los cambios de categoría son muy importantes y el ajuste ese es uno de los mayores logros, por lo menos en términos porcentuales. Y esto es lo que garantiza también una competitividad de una pyme, donde hoy el costo energético no era ponderado para su proceso productivo y hoy que se está sincerando realmente el costo de generación, tiene que tomar esta noción ineficiente sobre esto. A mí me gustaría ver si realmente se empieza a tomar en cuenta, pero a un nivel muy de detalle. O sea, creo que tenemos un déficit, así como no sabemos exactamente cuál es nuestra eficiencia energética global, que creo que estamos bajos, somos bastante ineficientes. Tampoco estamos prestando suficiente atención al costo de energía que está metido dentro de cada producto. Sí, eso es cierto. Yo puedo calcular cuánto es mi costo unitario, cuánto me sale el kilowatt hora, dividiendo el monto de la factura por el consumo. Ese es mi real costo. Ahí se tengo que apuntar a bajar. Ahora, no sabemos cuántos kilowatt hora me consume fabricar este pocillo, entonces no sabemos qué componente de energía hay. Digo, no sabemos en términos globales. Conozco empresas que sí lo hacen, pero muchas otras que no lo hacen. Entonces, empezar por ese trabajo es fundamental, porque si no se tiene claro cuál es la real afectación, no podemos operar. Porque primero tenemos que buscar de optimizar ese valor que yo decía, cuánto es el valor total, el costo unitario de cada kilowatt, hacer compra óptima, optimizar el valor unitario, el precio unitario de nuestro kilowatt hora, y después pasar al segundo paso, que es hacer eficiencia energética, y empezar a buscar, una vez optimizado el valor unitario, cuánto podemos bajar el costo. Ahí quiero trabajar. El consumo. Ahí quiero trabajar los últimos minutos que quedan del bloque, justamente unas recomendaciones prácticas. ¿Qué es lo que estás viendo en la industria desde tu posición de consultor? En la industria que se podría efectivamente hacer una mejora en cuanto al consumo. Mira, no me quiero olvidar de nada. A ver. Así que vamos a revisar. A revisar. Como buen catedrático. Hablo de energía en general, porque en eléctrica está más acotado en cuanto a eficiencia energética. Fuga de vapor, inspección y reparación de trampas, aislación de cañerías, reducción de consumo de vapor en estanques, operaciones de caldera eficiente, precalentamiento de combustión, limpieza de tubos de caldera, retorno de condensado a caldera, recuperación de calor de gases de escape, minimización de purgas de caldera, recuperación de calor de agua de purga, reducción de calefacción en horas improductivas, reducción de ventilación forzada innecesaria, entramos en el área de energía eléctrica. Sí. Pérdida de energía por puertas y portones. Esto es básico y es cero costo. Cero costo, mucha atención, mucha disciplina, pero todos los que tienen cámaras de frío generalmente la dejan porque es más cómoda abierta. La plata que se va por ahí que no se ve es impresionante. Apertura y hermeticidad de cámaras frigoríficas. Reducción de presión de aire de la red de aire comprimido. Sí, ¿y eso? Y porque vos de pronto tenés un compresor que para estar a 7-8 kilos y no necesitas más de 3. ¿Para qué querés precisar eso? Las fugas de aire comprimido que te hacen que esté bombeando permanentemente el compresor. La succión del aire comprimido. ¿Dónde está la toma del compresor? ¿Al lado de la caldera tomando aire caliente? ¿Que más volumen sin masa? ¿O en un lugar fresco afuera del área de calderas? Eso es muy común. Eliminación de fuga de aire comprimido, reducción de agua de lavado, uso de iluminación de mayor eficiencia. A veces la natural, porque hemos perdido la costumbre de no prender la luz, efectivamente. Además de aprovechar arquitectónicamente también chapas sucias, transparentes. Con solo limpiar tal vez unos cuantos watts de potencia de iluminación. Parece guía práctica. No, es una guía práctica, es interesante. Bueno, claraboyas para iluminación de uso natural. Quien nos esté mirando seguramente le va a ser de gran utilidad tener estas indicaciones. Me dijiste que en un caso 85%. En promedio, ¿cuánto se reduce con hacer simple eficiencia energética en la industria? Compra óptima. Hablo de compra óptima. Yo lo que hago es compra óptima. Un promedio del 35%. 35%. Van de valores del 4% a valores del
84,5, que es una mosca blanca, pero ocurre. Compra óptima, reducir el consumo de electricidad, mejor rendimiento energético para la población argentina, mejor costo de la industria. Muchísimas gracias. Un placer. Seguimos con Energía 21. Si tenés alguna duda, te interesa algún tema de eficiencia energética, de energías renovables, de infraestructura eléctrica en nuestro país, no dudes en contactarnos en nuestros medios de comunicación digital para que podamos atender en los próximos programas los temas de tu interés. Juan Benassi, socio gerente de ACBE, especialista en biomasa. Seguimos con Energía 21. En el capítulo anterior hablamos justamente, el programa anterior, de lo que son las energías renovables, en términos generales, de las licitaciones, de las nuevas compras que va a haber oferta en el sector energético. Y en el bloque anterior vimos que efectivamente la parte de consumo y la parte de generación afectan al costo final de la tarifa eléctrica. Juan nos acompaña, especialista en biomasa. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor, ¿nos puedes contar técnicamente qué es la biomasa? La biomasa, particularmente la que nosotros trabajamos, es biomasa vegetal sólida. Es decir, es todo lo que es producto del árbol o producto de la Deforestación convencional. Claro, la forestación por un lado y todo lo que es producto del agro, o sea, plantaciones agrícolas y desechos de la industria agrícola. Ese es básicamente el universo de biomasa que nosotros trabajamos. Hay otra biomasa que entra en otra categoría de renovable, que es biogás, que es básicamente los desechos de animales, bovinos, porcinos y efluentes industriales. Esa parte nosotros no la trabajamos. Y sobre biomasa. Sobre biomasa se obtienen estos desechos forestales que mencionaste anteriormente. ¿Cómo se lleva eso a generar electricidad? ¿Cómo es el proceso técnico? El proceso técnico es, primero, esta biomasa son chips de madera, por ejemplo, en la parte forestal, o son cáscara de maní, residuos de la industria olivícola, la paja de trigo, la paja de cereales, etc. Ese es el tipo de la biomasa, tanto como para visualizarla. Caña de azúcar también tiene. Caña de azúcar también. Caña de azúcar, tenés bagazo por un lado y tenés lo que se llama la maloja o el rack, que son las hojas de la caña de azúcar, que también es una fuente de biomasa muy importante. Ese es el combustible. Entonces, ¿qué tecnología vos le pones a ese combustible para tener del otro lado 1 kilovatio? Hay varias tecnologías, pero básicamente dos, digamos. Una que es una caldera y una turbina. Caldera, que es una tecnología ya conocida, que se usa con gas natural, que se usa con fuel oil, y una turbina, que es la que produce la energía. Y después tenés otra tecnología, que es gasificación de biomasa, que es una tecnología que a esa biomasa la introducís en un reactor. Ese reactor transforma la biomasa en un gas combustible que acciona un motor generador, y ese motor generador produce la energía eléctrica. ¿En el primer caso se quema? En el primer paso se quema, sí. Es un combustible como cualquiera, digamos. O sea, es un estudio de la capacidad calorífica de cada uno de los residuos y Así efectivamente se meten al proceso productivo para quemación y después generación. Exactamente, así es. Hay procesos de secado, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de residuos se esté utilizando. Sí. Digamos, la tecnología caldera turbina posibilita la introducción de la biomasa con algún contenido de humedad mayor. Normalmente es alrededor del 45% de humedad. Y en la tecnología de gasificación siempre hay que introducirlo con menos de 20% de humedad al gasificador, con lo cual si tuviera más hay que secarlo. ¿Cuál es el aprovechamiento de biomasa en la Argentina? Siendo un país agrícola ganadero con actividad industrial en toda la región, es bajo, ¿no? Aún todavía el aprovechamiento. Absolutamente ínfimo, así es. Argentina, como vos dijiste, es un país increíblemente productor de biomasa, porque sabemos lo que es la Argentina como productor agrícola o productor forestal, por la abundancia de tierra, de agua que tiene, de sol. De eso el aprovechamiento energético ha sido tradicionalmente bajo, y en lo que es la participación en estos procesos de instalación de energías renovables también hasta ahora viene siendo bajo. Correcto. Muy por abajo de lo que potencialmente podría generar. Recordemos que hay áreas de la Argentina, NEA, NOA, básicamente, digamos, o sea, todo lo que es la Mesopotamia, que es productora forestal de mucha capacidad, de mucha envergadura, y el NOA, que también es una región productora, Tucumán, Salta, Jujuy, en todo lo que es la parte, digamos, de caña de azúcar y forestal también, y otro tipo de cultivos, limones, etcétera,
tienen residuos biomásicos provenientes de todas esas plantaciones que podrían ser utilizados para producir energía eléctrica. Hoy, ¿qué se hace con la actividad normal, convencional? ¿Se desperdician? ¿Se tiran? En su mayor parte se desperdician, sí. Se tiran, hay problemas de disposición en algunos casos, en otros lugares se queman con algún grado de ilegalidad. Hay una norma ambiental que se cumple a veces a medias y ese es el mecanismo por el cual se dispone el residuo biomásico. Bueno, ese residuo podría ser utilizado para la producción energética y se ha empezado a hacer en los dos procesos de Renovar 1 y 2, pero en una extensión bastante parcial respecto a lo que la potencialidad del sector puede ofrecer. Recordemos que Renovar 1 y 2 han sido licitaciones públicas internacionales que lanzó la Subsecretaría de Energías Renovables dentro del Ministerio de Minas y Energía, que en su momento era Aranguren ministro. Y justamente se estiman producciones a 20 años de generación de electricidad con fuentes de biomasa. ¿Qué me puedes comentar de cómo se desarrolla un proyecto de biomasa? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes han presentado? ¿Qué potencia tienen y cómo han concebido justamente la obtención del combustible, que es lo principal? Claro. Mira, proyectos de biomasa, tamaños de proyectos de biomasa son tamaños que van de 0,5, que es el mínimo megavatio, o sea 500 kilovatios, ese es el proyecto mínimo, hasta proyectos de 40, 50 megavatios. El proyecto de 0,5 megavatios es un proyecto que demanda una inversión de capital de aproximadamente $1,5 millones, por ejemplo, y el proyecto de 40 es una inversión que va entre los 70 y 100 millones de dólares, de acuerdo al tipo de tecnología o de esquema de ingeniería que se contrate, digamos, ¿no? Tanto como para ver que hay un rango de inversión muy amplio, digamos. Una vez que vos sos propietario, porque nos televisan en todo el país, uno es propietario de un campo y tiene una actividad convencional en su industria del agro. ¿Cómo puede determinar si tiene potencial para hacer biomasa? Mira, en el interior hay realidades de muchas empresas que en su actividad principal industrial producen la biomasa como subproducto, digamos, ¿no es cierto? O sea, empresas forestales, empresas agrícolas que necesariamente producen un subproducto biomásico que, como hablamos antes, lo tienen que disponer. A veces se da que esas empresas tienen capital por un lado y voluntad por otro de producir energía eléctrica con eso. Entonces ellos por sí mismos deciden participar en alguna de las licitaciones de Renovar, que son licitaciones, como vos decías, apuntadas a vender energía a la red energética nacional, y entonces ellos articulan los recursos, o sea, el recurso biomásico, el recurso capital y la organización industrial para producir energía eléctrica y se presenta. Correcto. En otros casos, hay gente que tiene producción de residuos, pero dice, no, mirá, producción de energía no es mi negocio, yo no entiendo de eso y no me quiero meter. Entonces, ahí interviene otro sujeto que es el que sí entiende de producción energética y es el que entonces dice, bueno, fenómeno, yo te compro a vos la biomasa que vos producís y yo me dedico a utilizarla para producir energía eléctrica. Entonces, ese segundo sujeto es el que organiza la producción de energía eléctrica. Okay. Con lo cual, a tu pregunta, digamos, el productor del interior que tiene una producción de biomasa puede producir por sí mismo o puede vendérsela a alguien que la produzca por decisión propia de la otra persona. ¿Y qué volumen de actividad justifica una central de biomasa? El volumen de actividad te lo traduciría en términos de volumen de producción de biomasa, te diría. Hay que partir de un piso, digamos, de 5.000 toneladas año, o sea, producir ese volumen de biomasa como residuo. Como residuo. O como subproducto, como me mencionabas, claro, que existe el tema. De 5.000 hasta 400, 500.000 toneladas año, que son las centrales más grandes. Ese es el rango de necesidad que tiene una planta de producción de energía con biomasa. Una vez que se obtiene el residuo, ya sea producido como subproducto o como desperdicio de la actividad convencional, hasta que se lleva a generar electricidad. ¿Cuánto tiempo insume ese proceso de electricidad? ¿Entre que pasa por la caldera, entre que efectivamente se quema o se seca o es el proceso de secado?
No, desde el punto de vista técnico, digamos, una vez que la central está puesta en pie y que está lista para funcionar, es un proceso online, digamos, es decir, entra el residuo por un lado y sale la energía por el otro. No tiene un proceso intermedio de... No hay un proceso intermedio. Hay algún factor de estoqueo, digamos, porque el movimiento logístico de la biomasa implica factores de riesgo en el interior, sobre todo donde hay caminos que pueden anegarse o situaciones, digamos, de logística de camiones y demás que pueden complicarse. Entonces hay que tener algún estoqueo de biomasa para algunos cuantos días de funcionamiento de la planta como factor de seguridad, pero nada más que eso. ¿Y montar una planta cuánto tiempo lleva aquí en la Argentina? Montar una planta depende del tamaño, digamos, ¿cierto? Las plantas chicas se pueden montar en un año más o menos, las plantas más grandes llevan 2 y medio, entre todo lo que es el proceso de producción de la caldera y de la turbina, hasta que efectivamente está en condiciones de ser habilitada comercialmente. 2 años y algo. ¿Y las regiones principales son Entre Ríos, Santa Fe? ¿Dónde están principalmente alocadas las plantas de biomasa en el país? Hay una región muy importante que es la Mesopotamia, ¿no es cierto? Es Misiones, es Corrientes y Entre Ríos. En ese orden, casi te diría. Corrientes es la provincia que tiene mayor potencial en términos de disponibilidad de tierras susceptibles de ser utilizada para la producción forestal y la producción forestal específicamente energética, digamos. Es decir, esto significa que es el próximo paso en esta historia, ¿no es cierto? El próximo paso es que exista una producción forestal diseñada y orientada al consumo energético y no al consumo industrial, como es ahora a través de aserradero, o al forestal a través de las plantas forestales para producción de papel o demás, ¿no? Juan, ¿me contás en el próximo bloque cuál es tu idea al respecto? ¿Cómo no? Seguimos con más Energía 21. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con Energía 21, una clase para todos de biomasa. Gracias, Juan, por acompañarnos. Estamos hablando efectivamente de los proyectos que ahora se están lanzando gracias al programa de incentivo a las energías renovables y que hay una posibilidad de justamente vender un excedente agrícola en energía eléctrica. Nos comentabas de los proyectos que han encaminado para renovar una licitación pública internacional. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué proyectos han presentado? Bueno, la experiencia fue crecientemente positiva, digamos. En Renovar 1 fueron presentados pocos proyectos, 4 o 5, de los cuales fue aprobado 1, creo, o 2. En Renovar 2, o sea, estamos hablando de 2016 y ahora 2017 fue el Renovar 2. Más de 20 proyectos los presentados y adjudicados. Eso amplió la base y la experiencia en proyectos. Y se han presentado proyectos de todo tipo, lo cual es interesante. Sí, proyectos, por ejemplo, con cáscara de maní, proyectos con bagazo de caña, proyectos con residuos de la industria forestal, o sea, la industria taninera, por ejemplo, lo que queda del tanino, proyectos con residuos de la industria forestal, o sea, de los aserraderos. Hay proyectos que están estudiados ahora para el Renovar 3 con otro tipo de residuos, tales como cáscara de arroz, por ejemplo, o como residuos de cereales, pajilla de arroz o de algodón. Entonces, eso va ampliando digamos, la cantidad de tipologías de biomasa que son susceptibles de ser usadas
para producción de energía. Me comentabas que hay una alternativa que sugerías que es muy interesante de no solamente aprovechar un residuo, sino generar justamente energía a partir del combustible, generar el combustible. Claro. ¿Cómo sería ese tratamiento? Claro. Bueno, esa es una gran posibilidad que tiene Argentina, sobre todo en la Mesopotamia, que es una región que tiene condiciones de producción de deforestación muy fuerte y que el presidente particularmente tiene un interés y está impulsando mucho y efectivamente procesos de fomento a la forestación. Pero en el caso, por ejemplo, de Corrientes, es una provincia que tiene una cantidad de tierras que son muy fácilmente movilizables en la producción forestal y no lo son en la producción agrícola o en la producción ganadera. Entonces, habría un uso productivo de esa tierra que podría ser incorporada al proceso productivo a través de plantaciones de tipo energético, es decir, por ejemplo, eucaliptus de rápido crecimiento, variaciones específicas, ¿no es cierto? Y con sistemas de cosecha que son sistemas más tecnificados, entonces eso permite producir la biomasa que va a consumir una planta de una manera permanente y asegurando las condiciones de abastecimiento y de precio a lo largo de los 20 años que demanda el contrato para producir energía y la amortización de la planta que produce esa energía. Eso mencionabas y es muy interesante. Lo que te pide hoy Renovar, que es este programa de incentivos de licitaciones público-internacionales para presentar un proyecto a 20 años, es que tengas asegurado el combustible, digamos, el residuo. ¿Cómo va a ser en función de la estacionalidad? Porque sabemos todos que tenemos una época de cosecha, una época de siembra, un proceso lógico anual en función de estacionalidad. ¿Hay que estoquearse? ¿Hay la posibilidad justamente de trabajar con distintos suministros en distintos campos para alternar el alimento del combustible? ¿Cómo se trabaja en un proyecto? Bueno, ahí has tocado un punto que es, digamos, clave para el desarrollo de este sector, que es la posibilidad de contar con la biomasa a lo largo de los 20 años. Ahí hay dos problemas. Uno, que vos mencionabas recién respecto de la estacionalidad. Hay cierto tipo de producción biomásica que naturalmente hace de que se disponga en ciertos momentos del año y no en otros, que son los momentos de cosecha normalmente, 2, 3, 4 meses, y ahí hay que establecer sistemas de estoqueo de esa biomasa para ser consumida a lo largo de un flujo anual. Ese es un primer problema. El segundo problema es cómo se garantiza el productor de energía eléctrica que esa biomasa le va a llegar a su planta a lo largo de 20 años en las condiciones de calidad, cantidad y precio, que son las que él calculó al inicio para poder hacer la inversión. En este segundo punto es crucial una cuestión que es que los pliegos de la licitación futura incluyan algún mecanismo de cláusula gatillo o de ajuste de precio, en el caso de que se produzca, de la biomasa, de modo que el productor de energía pueda tener una compensación si el costo de la biomasa se le modifica. Eso es fundamental porque, digamos, nadie puede pensar hoy, por ejemplo, que un contrato de provisión de generación de energía con gas natural o con fuel oil pueda hacerse un contrato a 20 años si no existe alguna cláusula de ajuste del valor del gas natural o del valor del fuel oil, porque nadie puede prever hoy cuál va a ser el valor del fuel oil dentro de 5 años, de 10 o de 15. En el caso de la biomasa es similar, es decir, nosotros nos encontramos con un grave problema que es cuando intentamos cerrar algún contrato con un productor de biomasa, aunque esa biomasa fuera un residuo. Sí, sin ninguna aplicación productiva. Aunque fuera, claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, aserraderos que me dicen, mirá, yo no te puedo comprometer porque yo no sé, o sea, la generación de biomasa residual de él va dependiendo de su actividad principal, que es la generación de tablas aserradas. Tablas aserradas está vinculada con el movimiento de la industria de la construcción, sea local que internacional, digamos. Hay un ejemplo muy cercano que fue la crisis del 2009, de 2008-2009 de las hipotecas en los países del norte, en donde la demanda de tablas para construcción cayó a un 10% de lo que era en el año anterior, o sea, no un 10% menos, sino a un 10%. Con lo cual, digamos, la producción de tablas cerradas se vino abajo, la producción de residuos se vino abajo, entonces me dice, si se da una circunstancia de este tipo, ¿cómo hago yo para cumplirte en el programa que tengo comprometido? Bueno, esta circunstancia es la que lleva a un manejo, ¿no es cierto?, del precio de la biomasa
que necesita ser reconocido en alguna especie de cláusula gatillo o fórmula de ajuste. Si no, no hay posibilidad de generar un contrato de largo plazo con la biomasa. Haciendo un repaso general de todo lo que hemos hablado. Para tener biomasa tenés que tener un residuo o bien una exploración agrícola dedicada a la producción de biomasa, que puede ser una alternativa de desperdicio o simplemente una materia prima original o secundaria. Luego se lleva en un año, me dijiste, una construcción de 500 kilos aproximadamente para construir una planta que tome ese aprovechamiento, se queme o se gasifique y genere electricidad. Hablando de una inversión cerca de 1.5 millones de dólares, 500 kilowatts, más o menos de esa cuantía. Y efectivamente requiere un contrato a 20 años donde tengas que tener un suministro agrícola por 20 años para tener la planta operativa. Calculo que desarrollás, a ver si me puedes comentar en la práctica cómo se lleva a cabo, una cadena de proveedores, ¿verdad?, dedicado a la biomasa. ¿Y en qué radio? Porque lo que pensamos siempre, los que trabajamos más en eólica y en solar, es qué cobertura tenés de combustible. Es decir, vos tenés un campo lindante o tu propio campo, o desarrollás en toda la región un polo productivo. Porque la realidad es que en materia de inversiones hay muchos más proyectos de eólica y solar, pero lo que estamos viendo, quienes trabajamos en la industria, es que la generación de empleo efectiva tal vez la genera más biomasa biogás, porque justamente requiere de una cadena productiva entablonada. Entonces, ¿qué radio de cobertura tomás? Claro. Mirá, en el caso de la biomasa, por ejemplo, digamos, el ideal es que vos tengas la planta al pie de la vaca, digamos, ¿viste? O sea, donde se genera la biomasa, poner la planta y minimizar el radio en el cual la planta se aprovisiona de biomasa. Pero digamos que a los precios y costos que hoy se manejan, alrededor de hasta 30-50 kilómetros es un radio aceptable para proveerse de biomasa. Podemos recomendar entonces a los televidentes que nos ven del campo que justamente si tienen vecinos lindantes con una capacidad equivalente productiva, que me has comentado que son cerca de 500.000 toneladas. Son de 5.000 a 500.000 toneladas para tener una producción equivalente. Ahí está un 50 kilómetros de cobertura, pueden tener efectivamente hacer una unión conjunta en dar un suministro. Sí. Y efectivamente, perdóname, lo que vos dijiste recién, de la diferencia entre eólico y solar en materia de movilización de recursos locales y generación de mano de obra es una diferencia impresionante, porque por ejemplo una planta de 40 megavatios es una planta que requiere un personal directo de operación de la planta de 40 personas, entre digamos el jefe de planta y el último de los operarios, y moviliza alrededor de 200, 300 personas en la producción y transporte de la biomasa. Entonces, genera un impacto, vos sabrás de eólica o de solar, para una potencia equivalente, digamos, la mano de obra que es capaz de emplear es muchísimo menor que la que emplea la biomasa, y el impacto económico en la región en la cual se instala es muy alto. Si bien tenemos una tarifa, y con esto cierro, de $110, me has mencionado en las tarifas de renovar, dólares por megawatt hora generado, pese a las 50 que tenemos en eólica y solar. Lo cierto es que esto es potencia firme, que lo tenemos equivalente todo el año, más allá de las pequeñas variaciones que pueda llegar a haber, pero lo tenemos todo el año. Entonces, en términos económicos, se compensa y aprovechas un residuo que hoy nuestra Argentina agrícola lo tiene naturalmente y se puede aprovechar para energía limpia. Sí, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Juan, un enorme placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Seguimos con más Energía 21. Mi nombre es Regina Rañeri y esto fue Energía 21. Los invitamos a que nos sigan nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube por Energía 21 TV. Hoy hemos visto biomasa y cuáles son los ahorros energéticos que podemos hacer en una compra inteligente de electricidad. Esperemos que nos acompañen el próximo martes a las 21 horas por 360 TV. Esto fue Energía 21.